Buenas tardes. Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos. Feliz resto de sábado para todos. En el día de hoy, esta tarde de Santo Sábado, vamos a estudiar un tema muy importante que se trata de el séptimo pilar, que es la no inmortalidad del alma. Sí, nosotros debemos de afirmar esta doctrina y vamos a estudiar varios aspectos en este día. Pero primero que todo, vamos a ponernos de rodillas para tener una palabra de oración, pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta tarde venimos un grupo de sus hijos para darle la gloria, la honra y la alabanza, y para estudiar un poco más de su divina y santa palabra. Por eso le suplicamos, oh Padre eterno, que nos asistas con la presencia de su Santo Espíritu, para que nos dé la sabiduría necesaria para comprender este maravilloso tema y así poderlo enseñar a otras personas que no lo conocen y que han sido engañadas por los falsos maestros, donde les están mintiendo en este respecto, diciéndole a las personas que somos inmortales, que somos seres inmortales. Pero la palabra de Dios es muy clara. Por eso debemos en esta tarde aprender sobre este tema tan importante y denunciar la apostasía en este respecto, como se está viendo en estos últimos días, en medio de tantas otras apostasías, otros vientos de doctrinas que se están predicando por todos lados. Ayúdanos a mantenernos firmes en esta verdad a la cual hemos recibido en cuanto a este séptimo pilar de nuestra fe. Dirígenos, pues, oh Padre Celestial, en esta tarde por medio de su Santo Espíritu y danos el discernimiento necesario para poder comprender. Peticiones que le hacemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, entonces hemos escogido este tema para esta tarde del pastor J.N. Andrews, donde se van a tocar muchos puntos porque sabemos que este es un tema muy extenso, ¿sí? Es un tema muy extenso que debemos de comprender. Esperemos que nos dé el tiempo para tocar todos los puntos importantes en cuanto a este tema que el pastor J.N. Andrews nos ilustra aquí. Y como título nos dice partir y estar con Cristo, ¿sí? Vamos a leer el texto bíblico base que lo encontramos en Filipenses 2:21. Aquí lo tenemos en pantalla y nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y aquí el apóstol Pablo estaba en un aprieto. Bueno, el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Cuando morimos en Cristo es una ganancia, ¿sí? Pero aquí el apóstol Pablo estaba en un gran aprieto. Él no sabía qué escoger, ¿sí? Porque bueno, para él partir era un gozo, de descansar de tanto, bueno, de tanto sufrimiento, él estaba preso en ese momento y había sufrido mucho por causa del evangelio, mucha persecución, pero también pensaba en sus hermanos, entonces él no sabía qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, pero quedar vivo o estar vivo es más necesario por causa de mis hermanos, ¿sí? Entonces, aquí estaba en un aprieto el apóstol Pablo. Pero la palabra que más se ha utilizado en el mundo evangélico, en el mundo católico, para afirmar la inmortalidad que muchos predican,
la inmortalidad natural del alma, toman este texto bíblico para afirmar de que el apóstol Pablo estaba diciendo, mira, cuando yo muera, me voy a estar con Cristo de inmediato. Entonces, vamos a analizar este tema, pero antes de analizarlo, vamos a leer qué nos dice la profeta en cuanto a lo que iba a pasar en estos últimos tiempos. ¿Sí? Dice ella en el conflicto de los siglos, página 645, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Entonces, merced a estos dos errores, el de la inmortalidad natural del alma, lo que muchos predican hoy en día. Estos son los dos grandes errores capitales que se van a ir, o sea, que van a tener, digamos, una prominencia para estos últimos días. Y muchos van a ser engañados, ¿sí? Porque, eh, bueno, en esta doctrina muchos están siendo engañados, porque se está predicando este tema y se le está diciendo a la gente, mira, tú te mueres y te vas derechito para el cielo, ¿sí? Cuando tú te mueres, sale un ente viviente que sale de dentro de ti y sigue existiendo. Eso es inmortalidad, ¿sí? Eso es predicar la inmortalidad del alma. Tú sigues consciente después de la muerte. Y si ese espíritu sigue consciente después de la muerte, antes de Dios darnos ese espíritu a nosotros, también era consciente. O sea que vamos a vivir eternamente. Hay muchas teorías enseñadas en cuanto a este respecto y vemos que muchos enseñan esto de muchas maneras, ¿sí? Cuando muchos, los que enseñan la reencarnación, también dicen, mira, no sé cuántas vidas haya tenido yo antes de ser Ángela, ¿sí? ¿Quién sabe en que las otras vidas que tuve, cómo era yo? Entonces, eso es predicar la inmortalidad, porque yo nunca voy a morir, siempre voy a existir. Y sabemos que el único inmortal es Dios. Ya leeremos el texto bíblico afirmando, bueno, hay varios textos bíblicos. Si de pronto uno de mis hermanos tiene algún texto bíblico, pues que lo guarde para cuando llegue el momento de citarlos y de tocar este tema con respecto a la inmortalidad, a que el único inmortal es Dios. Entonces, seguimos aquí. ¿Qué quiso decir Pablo compartir? ¿Sí? Aquí hace la pregunta. Es justo responder a esto con sus palabras a Timoteo. El tiempo de mi partida está cerca. El apóstol Pablo sabemos que ya era un anciano, estaba preso, y bueno, él sabía que lo iban a matar. Estaba preso y él presentía ya que el tiempo de su partida estaba cerca, ¿sí? Era cerca de su muerte, cuando lo dice en Timoteo, segunda de Timoteo 4:6. ¿Podría estar con Cristo al morir? Se hace otra pregunta, ¿sí? Eso depende del lugar al que vayan los muertos, ¿sí? La Biblia es muy clara y vamos a estudiar a dónde van los muertos. Como dice aquí, hace la pregunta, ¿a dónde van los muertos? Entonces vemos que nos habla de el Seol o el Hades, ¿sí? Y sabemos que uno de estos nombres es en hebreo y el otro es en griego. Vemos que Seol en hebreo, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Seol era hebreo, o sea, en hebreo, que se consignaba en el Antiguo Testamento, y Hades en griego, en el Nuevo Testamento, que también se traduce como infierno, muerte o tumba, ¿sí? Entonces, cuando alguien que cree en un infierno de llamas, cuando la persona se muere, el impío se muere, el malo se muere, se va a un infierno lleno de llamas y ahí se va a quedar por siempre consumiéndose. Entonces, cuando ven esta palabra, sí vio que sí hay infierno, pero sabemos que la traducción es en hebreo, el Seol o Hades, que también se puede traducir como infierno.
o como muerte o como tumba, ¿sí? Entonces, es importante que aprendamos a mirar estos conceptos y a distinguir, o sea, a diferenciar qué es Seol y qué es Hades, ¿sí? Y qué es la muerte, digamos, qué es el infierno, pero no es un infierno de llamas, así se traduce solamente. Dice, ¿cómo sabes que los muertos van al Seol o al Hades? Bueno, vamos a mirar por la palabra de Dios y vamos a mirar estos textos bíblicos. Zoraida me puede leer, por favor, Salmos 89, 48, pero primero voy a leer acá. El salmista pregunta, ¿qué hombre hay que pueda librar su alma de la muerte y del infierno o del infierno? Bueno, aquí el pastor lo traduce como infierno, porque ya sabemos que se puede traducir infierno. Salmos 89, 48. Amén. ¿Qué hombre vivirá sin ver la muerte? ¿Librará su vida del poder del sepulcro? Exacto, muchas gracias. Entonces, por un error aquí que hay en Génesis 38, 35, no vamos a leer a Génesis 38, 35, sino que vamos a pasar a Números 16, 33. Números 16, 33 también nos habla sobre este tema. Y Job 13, 14. Bueno, no sé si Zoraida tenga Números 16, 33. Vamos a buscarlo acá. Números 16. Y perecieron en medio de la congregación. Ya. No dice más nada. Vea, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos a la tumba. La tierra los cubrió y perecieron en medio de la congregación. Y antes sus gritos, los israelitas que estaban en derredor de ellos huyeron porque decían, no nos traguen la tierra también a nosotros. Bueno, entonces aquí está hablando de que Coret y su compañía se hundieron en el Seol, ¿sí? Ahí lo dice muy bien. Se los tragó la tierra y murieron, obviamente, bajaron al Seol, ¿sí? Em, Job debía estar escondido en el Seol y esperar allí hasta la resurrección. Job 14, 13 y 17, 13. 14, 13. Job 14:13. Ojalá me escondas en el sepulcro, me cubras hasta que pase tu ira y me fijes un plazo para acordarte luego de mí. Muy bien. Y el 17, 13. Mm. 17:13. Si espero que el sepulcro sea mi casa, si hago mi cama en las tinieblas, si a Muy la bien. tumba dijera, eres mi padre, y a los gusanos llamará mi madre y mis hermanos. Bien, entonces vemos que aquí, tanto como Corec y su compañía de rebeldes bajaron al Seol, también Job estuvo escondido en la tumba, sí, en el Seol. Entonces aquí no hay diferencia. Tanto los buenos como los malos, ¿a dónde van? Al Seol, a la tumba o al infierno. Vamos a estar nombrando todas estas palabras porque se refieren a lo mismo, al mismo lugar, no que con diferentes palabras se expresa este lugar, se llama este lugar, este lugar. Entonces vemos que aquí no hay diferencia. Tanto Job, como, que era un justo delante de Dios, y todos los impíos, y Coré, Datán, Abirán, toda su compañía, la compañía que se unió a él, bajaron al mismo lugar. Entonces no hay diferencia. Entonces aquí dice que todos los impíos van al infierno o a la tumba, al Seol, ¿sí?
Vamos a mirar qué dice Salmos 9:17. Los malos serán lanzados al sepulcro, todos los que se olvidan de Dios. ¿Ok? Sí, Entonces sigo. sigue hablando de los malos, ¿sí? Todos ellos irán a la misma parte, al sepulcro. En el capítulo 13:17, que nos dice, 31:17, que nos dice, de Salmos. Salmos 31:17 nos dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean Ujú. avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Bueno, este texto me llama mucho la atención porque dice que estén mudos en el Seol, pero según la teorías humanas, porque solo son teorías, especulaciones falsas, herejías que se predica, de que los malos irán al infierno a quemarse allá. Podrán estar mudos estas personas, estos espíritus o estas personas, como dicen ellos, que están allí quemándose, no estarán gritando del dolor, no estarán quejándose. Entonces, ¿por qué aquí la palabra de Dios dice, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol? Entonces, ¿cómo van a estar mudos si se están quemando en las llamas eternas? ¿Sí? No es coherente esto con lo que ellos enseñan. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice el capítulo 49 de Salmos, el verso 14. Era el 31:17. Ya lo leí, lo leí porque como usted no lo encontró, entonces yo lo busqué. 49:14. Dice que, bueno, aquí sigue afirmando que toda la humanidad va allí, ¿sí? 49:14. Vamos a leer el 49:14. 49:14. Sí. Como rebaños están destinados a la sepultura. La muerte se cebará en ellos, y los rectos se enseñorearán de ellos. Por la mañana se consumirá su buen parecer, y el sepulcro será su morada. Entonces aquí está la morada de todos, sea justos, sea impíos, esa es la morada de todos. En el Salmo 89:48 también estamos haciendo un recorrido bíblico que dice la Biblia del que muere. 89. 89, sí, sí, adelante. Sí, 89:48, ¿cierto? Sí. ¿Qué hombre vivirá sin ver la muerte? Librará su vida del poder del sepulcro. Sí. O sea, hace dos preguntas. ¿Qué hombre vivirá sin ver la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Está hablando del hombre en general. No está hablando de aquí de los buenos, de los malos, que los buenos. No, está hablando de el hombre en general. ¿Sí? ¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? Todos vamos a ese lugar. Todos vamos a morir porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, aquí está hablando, aquí está generalizando para todos. No es que los buenos no y los malos sí. ¿Sí? Esta palabra en nuestra versión en español a veces se traduce como sepulcro o tumba o a veces como infierno. ¿Sí? Entonces, ya vamos a seguir siendo énfasis en estas palabras. Seol, ¿sí? Hades, sepulcro, tumba o infierno. ¿Tienen alguna otra prueba de que los muertos están en el Hades? O sea, ¿hay otra prueba? Si cuando ocurre la resurrección todos los justos
rescatados de la muerte y del lugar de los muertos, triunfan sobre ambos en el lenguaje más exultante, ¿sí? O sea, vemos que en Primera de Corintios 15:51 vamos a leer qué es lo que dicen los que resucitan, ¿sí? Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí el apóstol Pablo está, bueno, tenemos que mirar que el apóstol Pablo y todos los discípulos, muchos, estaban esperando la segunda venida de Jesús para ese tiempo. Entonces aquí el apóstol Pablo se cuenta como entre los vivos, como si él fuera a estar vivo cuando Cristo viniera. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, hablando de la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, hablando de los vivos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y está hablando acá de la inmortalidad que la vamos a recibir en la venida de Jesús. ¿Sí? No es que ya la tengamos, como dicen muchos, es en la venida de Jesús. Entonces, vemos que acá, bueno, vamos a leer el verso 55. ¿Y qué van a decir los justos cuando resuciten? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Entonces, es unas palabras de triunfo que se van a decir. Por eso aquí el autor dice, ¿tienes alguna otra prueba de que los muertos están en el Hades? Sí, cuando ocurre la resurrección de todos los justos rescatados de la muerte y del lugar de los muertos, triunfarán sobre ambos en el lenguaje más insultante, donde dice aquí en el verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero podrán decir todos, si ya están en el cielo, podrán decir estas palabras. No, no es coherente con lo que la gente enseña. Sí, porque ya están en el cielo, ¿cómo van a decir, van a cantar van a decir estas palabras cuando resuciten? No es necesario porque ya están en el cielo, gozando de las dichas eternas. ¿Sí? Muy bien. Y en la segunda resurrección, todo, tanto la muerte como el Hades, entregarán a los malvados muertos. Entonces aquí nos menciona a Apocalipsis 20, 11, 15. Si Zoraida Willington lo tiene, por favor. Amén. Apocalipsis. 20, sí. 20, 11, 15. ¿Cierto? Del 11 al 15. Entonces vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén. Entonces aquí está hablando de los impíos, ¿cierto? Aquí está hablando de la muerte de los impíos, que la ilustra aquí, Apocalipsis 20, 11, 15, ¿sí? Entonces, es en ese momento donde va a ser el lago de fuego. No es que la persona, el malvado, se muere y se va a consumirse en ese lago de fuego o en ese infierno. No, sabemos que vamos a seguir leyendo algunos textos bíblicos donde se va a la Biblia nos va a decir
si en la muerte hay algún recuerdo, hay alguna memoria, hay algún sufrimiento. Vamos a seguir adelante, adelante, hermano. Hermanita Ángela, permítame un ratito. En esta última parte, el pastor Andrews hace una pregunta bien importante, ¿no? Ya había dicho, ya nos había hecho la pregunta, ¿cómo sabes que los muertos van al Sheol o al Hades? Bueno, y nos da una serie de citas que demuestran que los muertos están en el sepulcro, en la tumba, llamado Sheol o Hades. Y acá hace otra pregunta. ¿Tienes alguna prueba de que los muertos están en el Hades o sepulcro o tumba? Sí, responde él mismo. Y cita la resurrección, ¿cierto? Dice, Ujú. cuando ocurre la resurrección, todos los justos rescatados de la muerte y del lugar de los muertos triunfan sobre ambos en el lenguaje más excelente. O sea, cita la resurrección de Primera de Corintios, de las personas que triunfan sobre la muerte, sobre el Hades, sobre el lugar de los muertos, ¿cierto? Y también en la segunda resurrección, en la resurrección de los impíos al final de los 1000 años, esos muertos impíos también salen o son entregados por el Hades, por el sepulcro. Esos muertos impíos que salen para ser destruidos no se regresan del infierno, de allá de ese lugar de llamas donde se han estado quemando, no, salen de sus tumbas y para eso hay fundamento bíblico y del espíritu de profecía, que resucitan como murieron, ¿no? Demacrados, viejos, enfermos, con sus mismos rasgos físicos y de carácter, ¿cierto? Esos muertos impíos que resucitan al final de los 1000 años no vienen del infierno, sino no del infierno como es conocido por la Iglesia Católica y los evangélicos, sino del sepulcro. ¿Sí? De allí vienen. Hermanos, y esa cita de Génesis, hermana Ángela, para que por favor tome nota, y los hermanos Ujú. también, esa cita de Génesis que nos habla de Jacob al morir entró en el Sheol. O sea, es un ejemplo más que es bueno que lo tengamos también Sí. Ujú. porque allí va a hablar de que Jacob se reunió con sus padres y los evangélicos y católicos dicen que Jacob al reunirse con sus padres se fue al cielo donde estaban sus padres y el padre de Jacob, pues recuerden que Jacob. Abraham engendró a Isaac, Isaac Ah, a Jacob. Se entiende, ellos entienden y enseñan que entonces allá en el cielo estaba Abraham y estaba el hijo Isaac de y Jacob. Abraham, Isaac. Ujú. Pero miren Ujú. que cuando vamos a la Biblia y buscamos en Génesis la muerte de Jacob, pues encontramos en el capítulo 49, por favor tomen nota y ahí al lado apunte, hermanita Ángela, porque a veces los traductores saben traducir, saben el inglés, pero no saben la doctrina. Entonces van poniendo este tipo de disparates ahí, que bien vale la pena pues revisarlos y corregirlos, ¿cierto? Génesis 49 narra la muerte de Jacob. Y voy a leer un parcito de textos nomás. Génesis 49:1 para confirmar que se va a hablar de Jacob. Dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, acercaos y os declararé lo que ha de aconteceros en los días venideros. Y entonces él va a hablarles a todos los 12 hijos sus últimas palabras. ¿Cierto? Y al final, en el versículo 28 del capítulo 49 del mismo capítulo, hermana Ángela, allí dice, todas estas son las tribus de Israel, 12 en total, y eso es lo que su padre les dijo al bendecirlas, a cada una le dio su bendición. Entonces, cuando Jacob, en esas últimas palabras que les dirige a sus hijos, los bendice ya para morirse. Entonces dice, Génesis 49:29, les ordenó luego diciendo, voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que Ujú. está en el campo de Efrón,
O sea, en ese sepulcro, en esa cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Versículo 30. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham junto con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Versículo 31. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron comprados a los hijos de Ed. Cuando acabó de Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y se reunió con sus padres. Note, hermana Ángela, ese texto tan importante, ¿no? Ese que acabamos de leer. Allí, Gracias, hermanos, hermano. la Biblia da evidencia de que Jacob, ¿sí? Jacob, Abraham, eh, Sara, su mujer, Isaac y Rebeca, Lea y el mismo Jacob están sepultados allí, en el sepulcro, en el Hades que está allá dice, en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán. Eso no es el infierno lleno de llamas, ni tampoco, perdón, no es el cielo donde estaba Abraham y su hijo Isaac y ellos. Pero ahí hay una claridad bien, una evidencia bien grande de que Jacob está junto con Abraham, con Isaac, sepultado en un lugar aquí en la tierra un lugar terrenal, no está en el cielo. Ujú. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano, por este texto bíblico que no lo tuve en cuenta. Bueno, entonces, ya después de dar como algunas evidencias antes de continuar leyendo el PDF, Willington nos va a leer algunos textos bíblicos con los que hoy en día muchos apoyan la inmortalidad, ¿sí? O sea, ¿cuáles son los textos bíblicos que apoyan la inmortalidad o la conciencia después de la muerte, de que un ente sale de nosotros y se va al cielo? Pues vamos a leer estos textos bíblicos, que lo encontramos el primero en Primera de Samuel 28:13. Primera de Samuel 28:13, y bueno, y otros textos más, son los que ellos citan para apoyar la Amén. inmortalidad. ¿Sí? Adelante, Willy. Sí. Amén. 28:13, porque me has engañado, tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas que has visto. Ella No temas, respondió, William. he visto un espíritu que sube de la tierra. Ok. Entonces, mire, todos sabemos y conocemos esto, de que Saúl va al ver que él consultó a Jehová, pero Jehová no le escuchó, o sea, no le contestó. Consultó el oráculo, pues, el Urín y el Tumín, tampoco Dios le contestó. Entonces, ¿qué hizo? Antes lo que había hecho Saúl era mandar a matar a todos los hechiceros, porque esa era la orden de Dios. Ahora Saúl, desesperado, se va a donde la hechicera para que le haga venir a Samuel. Y entonces, bueno, la hechicera descubre que es Saúl y le dice, ¿por qué me has engañado? Él le dice, no, no te preocupes, no te voy a hacer nada, simplemente hazme venir a Samuel. Pero vemos la última parte que dice de que vi dioses, le dice la hechicera, que suben de la tierra. Pero ¿acaso Samuel no estaba en el cielo, supuestamente? ¿Acaso ella no le iba a hacer venir a Samuel que estaba en el cielo? ¿Porque sube del abismo donde se encuentran los demonios? ¿Porque Samuel tiene que subir del abismo? Sabemos que ese no era Samuel, era un espíritu de demonio o el mismo Satanás, que se apareció como Samuel, así vestido de blanco, con las mismas palabras de Samuel, con la misma voz, su mismo aspecto, pero es que él subía de la tierra, ¿sí? Del abismo, donde están los malos espíritus, donde encuentra Satanás. Entonces, aquí hay una prueba de que no era Samuel, pero hoy en día muchos citan
este texto bíblico para decir que Samuel estaba en el cielo y que la hechicera lo hizo bajar del cielo para hablar con Saúl, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a analizar algunos textos bíblicos que nos hablan de la hechicería, los hechiceros en la Biblia. A ver si Dios le aplaudió a Saúl por haber ido a consultar con una hechicera. Dios estaba feliz con Saúl porque fue a consultar una hechicera y de paso pues le hizo venir a Samuel, supuestamente, porque sabemos que no era Samuel, pero hoy en día los que apoyan esta doctrina de la inmortalidad dicen que era el mismo Samuel que bajó del cielo. Y entonces, por lo tanto, como Samuel era bueno, pues se fue para el cielo. Y la hechicera lo hizo venir del cielo, lo hizo bajar del cielo. Segunda de Samuel 13:38. ¿Qué nos dice? 38, 39. Después que Absalón huyó, Jesús estuvo allá 3 años, y el rey David deseaba ver a Absalón, porque ya estaba consolado acerca de Amón, que había muerto. Bueno, gracias. Otro texto bíblico que ellos eh, sacan, bueno, digamos, nos dan y dan como evidencia de que, bueno, todos conocemos la historia, que pasó, Absalón mata a Amnón, que era un impío, que era un borracho, un violador, cometió incesto violando a su hermana. Entonces, Absalón lo mata y huye, ¿sí? Huye. Y David, pues obviamente él huye porque pensaba que David iba a tomar represalias contra él. Pasa el tiempo y como todo en la vida, las heridas van sanando. Esa tristeza va pasando un poco porque cuando un familiar muere, pues hay mucha tristeza, lloramos mucho, nos afligimos, pero a medida que van pasando los años, esa tristeza se va apaciguando, ya no es tan grande la pena, entonces ya David estaba consolado por la muerte de Amnón, porque ya habían pasado varios años. ¿Y a quién deseaba ver? A su hijo Absalón. Entonces, ¿qué dicen hoy en día o qué dicen algunos pastores? Mira, es que David estaba consolado por la muerte de Amnón, porque después de purgar sus pecados en cierto lugar, entonces ya quedó purificado y ya está gozando las dichas celestiales. Sí, ya está gozando allá con Dios en la patria celestial. Entonces, a esa deducción es que ellos llegan. Ya estaba consolado de la muerte de Amnón. Sí, porque al pasar el tiempo, pues ya David estaba un poquito ya consolado. David no quiso decir que Amnón se había ido para el cielo y que ya estaba gozando de las dichas del cielo, porque David sabía que Amnón era un hombre malvado, un borracho, un violador, ver lo que hizo con su hermana. Entonces, con esto nos quiere decir estas personas que no importa lo que hagas, seas un borracho, seas un violador, seas un asesino, lo que sea, así te vas a ir para el cielo. Porque este texto bíblico que ellos sacan de segunda de Samuel, para afirmar eso, con eso nos están diciendo que los malvados se van para el cielo, entonces no hay diferencia. Entonces no es necesario obedecer, no es necesario ser bueno. No es necesario tener el carácter de Cristo, ser obedientes como Cristo, porque pues igual si Amnón, que era una persona de esa clase, que era un impío, se fue para el cielo, pues igual nosotros no hemos matado a nadie, quizás muchos dirán yo no he violado a nadie, no soy un borracho, no le hago mal a nadie, entonces yo me voy a ir para el cielo. Entonces esa es la falsa seguridad que hoy en día le están predicando muchos falsos maestros, muchos falseadores, ¿sí? Y también la organización adventista, porque si ellos dicen, pues, solo que en Cristo, la, 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 la justicia imputada solamente, Cristo murió por ti, Él está intercediendo por ti. No necesitas guardar la ley de Dios porque vamos a pecar hasta que Cristo venga y pues Él así cuando Él venga nos va a transformar y nos va a llevar, ¿sí? Entonces todos los impíos podrán decir lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto también es enseñar la digamos, eh, que vamos a tener una recompensa siendo desobedientes a Dios, que Dios así nos va a llevar a todos para el cielo.
Vamos a ver qué dice Lucas 23, 24 y 43. No sé si Willington la tenga. Lucas 23. O si algún hermano la tiene, pues lo puede leer. ¿Algún hermano tiene Lucas Lucas 23, 23? 24. Lucas 23, 42, 43. Lucas 23. No lo tengo yo. 43, ¿qué? Lucas 23. 40, 23, 42, 43. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora, hasta tu 43, Sí, es, ya está, ya 43. leí. Ya. Bueno, muy bien, entonces, aquí hay algún punto muy importante, mis hermanos, porque el ladrón en la cruz le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A ver, nos preguntamos, ¿Cristo cuando murió ya vino en su reino por todos los escogidos? Porque eso fue lo que le dijo el ladrón en la cruz. Cuando vengas en tu reino. Y luego, o sea, Cristo apenas estaba muriendo. Ya hace 2000 años que Cristo murió y no ha venido en su reino. ¿Sí? Porque eso fue lo que el ladrón le dijo. ¿Y qué le dice Cristo? De cierto te digo hoy, coma. Recordemos, mis hermanos, que una coma puede marcar la diferencia. Entonces, podemos leerlo de esta manera, porque sabemos que Cristo en ese momento no vino en su reino. Podemos leerlo de esta manera. De cierto te digo hoy, hoy, hoy te estoy diciendo, de cierto te lo digo hoy, estarás, futuro, conmigo en el paraíso. Cristo no le estaba diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque podemos ver en la resurrección, no sé si el hermano Carlos tenga esa cita, cuando Cristo resucita, que le aparece a María, María lo fue a abrazar, ¿y qué le dijo Cristo a María? No me toques, porque aunque no he subido a mi Padre. A ver, si Cristo en su muerte inmediatamente subió al Padre y el ladrón en la cruz también, porque igual pues eso es lo que ellos dicen, Cristo iba a morir en ese momento, el ladrón también iba a morir ese mismo día y se iba a ir con Cristo para el cielo. ¿Sí? Porque así es como se lee en las versiones, en las Biblias, porque omitieron esa coma después de cierto te digo hoy. Y sigue la coma, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, por La una... cita, la cita, Sí, hermanita Ángela, es la de Juan 20:17, que dice, adelante, hermano. Juan 20:17, que dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense que esto sucedió el domingo, o sea, el primer día de la semana. El Señor murió el sexto día de la semana, el viernes a la hora novena, 3 de la tarde. Pasó sábado en la tumba y el domingo a la madrugada resucita y aún no había subido al cielo, porque ahí está el texto de Juan 20:17. Y hermana Ángela, estos católicos y evangélicos que enseñan
que cuando una persona se muere se va directamente al cielo inmediatamente, están poniendo a los muertos por encima de Jesús, porque ni siquiera el Señor Jesús, al morir ese día, se subió al cielo. Él subió al cielo allí, como dice, a presentarse triunfante el primer día de la semana y regresó pues para aparecerse a los discípulos. Adelante, hermana. Gracias, hermano. Muy bien, entonces vamos a seguir ya explicando este texto. Es muy claro, ni el mismo Jesús lo hizo. Así que el ladrón en la cruz no subió ese mismo día al cielo, está descansando en la tumba. Y cuando Cristo venga por los justos, en la resurrección de los justos, Él va a resucitar porque Él se arrepintió a último momento, ¿sí? A última hora. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, el primer texto bíblico, antes de que Jesús le contestara, ya nos explica el que sigue, el texto que sigue. Entonces, cuando Cristo le respondió. Muy bien, vamos a seguir en Lucas 16, 19. ¿Qué nos dice Lucas 16, 19? Amén. Amén. Había un hombre rico que vestía púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Amén. Amén. O sigue. Bueno, es el otro que sigue y ya, para que expliquemos. Siga. Sí. A su puerta yacía un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas. Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y lambían sus llagas. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado. Y en el lugar de los muertos, estando en el tormento, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Gracias, Abraham hermano. le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, y Lázaro males ahora. Él ha sido consolado y atormentado, y aquí atormentado tú. Amén. 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 Bueno, vemos que aquí Cristo da una parábola, ¿sí? Esto es una parábola, no es un hecho, digamos, real. Aquí hay dos grupos. El rico representa a los sacerdotes del Sanedrín, ¿sí? Porque describe cómo estaban vestidos los sacerdotes, que se vestían de púrpura y lino fino. ¿Quiénes eran los que se vestían de púrpura y lino fino? Los sacerdotes del Sanedrín. Ellos eran Sacerdotes. ricos, claro, ellos eran ricos en conocimiento, ¿sí? Ricos en conocimiento, tenían el santuario, los servicios del santuario, tenían la ley de Dios, tenían el conocimiento. ¿Y qué pasaba con los gentiles? Lázaro representa a los gentiles. Cuando, cuando o sea, en ese entonces, los gentiles no podían de entrar al templo. Ellos debían de quedarse afuera en el atrio pegando el oído para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Ellos no tenían esa riqueza que tenían los sacerdotes del Sanedrín. Entonces se conformaban con las migajas que caían, ¿sí? De los ricos, que eran los del Sanedrín, porque tenían el conocimiento, tenían la ley, tenían los servicios del templo, ¿sí? Era el pueblo elegido de Dios. Y los gentiles no les permitían de entrar al templo, se tenían que quedar en el atrio, afuera, recibiendo las migajas que alcanzaban a escuchar. Entonces, esto es lo que representa, digamos, esta parábola del rico y Lázaro. Entonces,
no era una muerte literal a la que Cristo se estaba refiriendo. Después de el año 34, ¿qué pasa? Dios les quita, se va a la presencia de Dios de sus ceremonias, porque ya estas ceremonias ya no quedaban más vigentes, ¿sí? Y entonces le dice, bueno, se van los discípulos a darle el evangelio a los gentiles. Ya los judíos quedaban destituidos de la gloria de Dios y ya se le ofrecía este conocimiento a los gentiles y ellos pasaron a tener mejores, digamos, beneficios con Dios. ¿Por qué? Porque ya la gloria del Señor se había alejado del templo, de todos esos servicios que habían quedado clavados en la cruz, y ya los sacerdotes eran atormentados por lo que los discípulos estaban predicando, por el evangelio de Cristo, que ellos no aceptaban, que los gentiles ya aceptaron y se les dio, digamos, este privilegio a los gentiles también de recibir el evangelio. Entonces, en esto es que, bueno, y también podemos ver, mis hermanos, que analizando algunos puntos importantes, cuando dice acá en el verso 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua. A ver, podemos mirar que si supuestamente el rico se estaba consumiendo en las llamas, pero según lo que dicen hoy en día, que interpretan esto literalmente, que eran las llamas literales, ¿cómo puede haber un refresco o cómo puede beneficiarse este hombre con solo Lázaro mojar la punta del dedo? ¿Acaso un espíritu desencarnado tiene dedo? ¿Tiene dedos? Y si así lo tuviera, ¿será que con el solo hecho de mojar el dedo y darle a lamer al rico, con las llamas que estaba sufriendo el rico, esa agua no se evaporaría? ¿Sí? Entonces, ¿qué se iba a beneficiar el rico si cuando Lázaro iba a llevar el dedo, en caso de que ese espíritu tuviera dedo, el agua no se evaporaría en ese momento? Entonces podemos ver que no es coherente, que esto no es literal. Esto no puede ser literal, un hecho literal. Recordemos que Jesús hablaba en parábolas, ¿sí? El Señor Jesús siempre habló en parábolas y esto no quería decir que fuera una realidad. ¿Por qué? Porque entonces Cristo Jesús estaría contradiciéndose él mismo cuando le reveló a todos los demás profetas el asunto de el estado de los muertos. Todas estos estudios, todos estos textos bíblicos que hemos leído, entonces el mismo Cristo se hubiera contradecido porque él fue el que le reveló a los profetas. Dios mismo no se puede contradecir. Entonces aquí, según ellos, Cristo comienza a enseñar la doctrina del infierno. ¿Sí? De que Lázaro se fue para el cielo y entonces el hombre rico, cruel, despiadado, que no tenía misericordia con el pobre Lázaro, se fue para el infierno. Cuando la misma Biblia nos acaba de decir, ¿a dónde es que van todos? Tanto los justos como los injustos, los buenos o los malos, van a un solo lugar. Es el Hades o el infierno, que no es un infierno literal. El Seol o el Hades se traduce también como infierno. También se le puede llamar tumba o la muerte. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a leer el último texto bíblico que lo encontramos en Apocalipsis 22:14. Amén. Dichosos los que guardan tus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Sora, me equivoqué, es Apocalipsis 6:9. Usted dijo 22:14. Sí, Ahora me equivoqué. leemos 6:9. Sí, 6:9. Sí.
6:9. Sí. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo de él, bajo del altar, las almas de las que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Amén. Los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Amén. Y, amén. Entonces, vamos a leerlo nuevamente. Aquí se está hablando del quinto sello, ¿sí? El quinto sello que lo encontramos en el, ¿cierto? En el 9, verso 9. Y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no vengas y juzgas no vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, aquí recordemos que estamos leyendo una serie de textos bíblicos que el mundo evangélico y la Iglesia Católica citan para afirmar la, la inmortalidad, ¿cierto? Para afirmar la inmortalidad. Nosotros creemos en la no inmortalidad. Ellos enseñan esta doctrina, la inmortalidad. Tú te mueres, ya te vas para el cielo o para el infierno, ¿sí? O sea, inmediatamente te mueres, llega la recompensa, tanto como para los malos como para los justos, sea porque los malos se vayan para el infierno y los justos se vayan para el cielo. Entonces, según ellos citan este texto donde habla, ¿sí? Del quinto sello. Y sabemos que estos fueron los mártires de Jesús, ¿sí? Este es el quinto sello, ¿sí? Y aquí ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, o sea, ellos dicen, bueno, ya ellos fueron muertos, los impíos los mataron, ya están en el cielo clamando. Pero si ellos están en el cielo felices, dichosos, ¿cómo pueden estar clamando que Dios vengue su sangre? ¿Sí? Si ya están allá felices. ¿Para qué van a estar rogándole a Dios, mira, Señor, venga nuestra sangre? ¿No? ¿Y acaso un espíritu tiene sangre o tiene dedos como en el verso anterior? No, ¿cierto? Entonces, ellos toman esta parte como literal, como que los justos ya estaban en el cielo, o sea, los que habían sido muertos, los mártires, ya estaban en el cielo diciéndole a Dios, clamándole a Dios que vengara su sangre. Otro punto importante que podemos ver acá es que ellos fueron muertos en los sellos anteriores, porque ya habían ocurrido 3 sellos. En esos sellos anteriores habían matado muchos mártires, ya habían muerto, habían caído a la tumba muchos mártires. Estos que los mataron, ya para ese entonces habían muerto también, ¿sí? Ya para ese entonces habían muerto porque quizás ya había pasado medio siglo o un siglo. ¿Cómo pueden estar diciendo ellos en el cielo que venguen, o sea, que el Señor los vengue si ya los que los habían matado a ellos ya estaban muertos? ¿Cómo puede haber una venganza ahí? No puede haber una venganza, entonces no es coherente, ¿sí? Entonces vemos que estos son símbolos que utiliza el profeta y habla de un altar, ¿sí? Habla de un altar y vemos que el altar del sacrificio estaba en el atrio, no en el lugar santo, en el cielo no hay atrio. El altar del sacrificio estaba aquí en la tierra. Por lo tanto, el altar donde estas personas murieron no se encuentra en el cielo, se encuentra en la tierra, ¿sí? En el altar del sistema papal, que fue los que los mataron a ellos, porque aquí está hablando de la matazón que hicieron con los cristianos en la Edad Media, en este tiempo de los sellos, ¿sí? Para los que han estudiado los sellos pueden ir a, a, a buscar el PDF de las 8 líneas proféticas y ahí pueden mirar el tiempo de los sellos, las fechas en que ocurrieron cada sello, cada trompeta, cada iglesia.
Ahí encontramos las 8 líneas proféticas. Entonces, estamos como resumiendo un poquito y explicando la incoherencia de todo lo que estas personas están afirmando. No puede ser que ellos estén en el cielo, debajo de un altar. ¿De cuál altar? Si el único altar que hay en el cielo, en el lugar santo, es el altar del incienso. ¿Sí? Porque el altar, donde estaba el altar de los sacrificios en esta tierra, era el atrio. Entonces, ellos están aquí muertos, ¿cierto? Y ellos no son conscientes para estar diciéndole a Dios, mira, Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? Ellos están allá felices. Ya inclusive el que está allá, pues obviamente se olvida de todo lo que pasó en esta tierra, ¿sí? Ya están gozando de las dichas eternas, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. Habíamos leído sobre Samuel, primera de Samuel 28:15, donde se menciona el caso de la hechicera de Endor que hace venir a Samuel y habla con Saúl. Pero ahora vamos a leer a Deuteronomio, los hermanos, por favor, Deuteronomios, yo voy a leer a Deuteronomios y un hermano que pueda buscar a Levíticos 19:26. Deuteronomios 18, 10, 12, vamos a ver qué dice Dios de la hechicería, de los Willington, hechiceros, de los mediums. ¿Sí? Bueno, voy a leer a Deuteronomio. Deuteronomio. Bueno, Bueno. Deuteronomio 18, 10. Deuteronomio 18:10. Lea. Amén. No hay en ti quien pase a su hijo o a su hija por el juego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor. Cualquiera que haga estas cosas, por esas abominaciones, el Señor tu Dios echó a esas naciones delante de ti. Amén. Amén. Muy bien. Entonces podemos ver que Dios aquí no está probando la hechicería a los agoreros, a los espiritistas. Él no está Oh, probando eso, ¿sí? O sea que Dios tampoco aprobó, tampoco aplaudió a este rey, se me va el nombre, a Esaú, a Saúl, por haber ido a consultar una hechicera. Por lo tanto, esta hechicera no trajo precisamente ahí en presencia de Saúl a un espíritu del cielo. No trajo precisamente a un ser santo del cielo. ¿Qué fue lo que hizo ver esta hechicera? Al mismo Satanás que se presentó como Samuel, en la misma forma de Samuel, con la misma voz de Samuel. Sabemos que esto es espiritismo y Dios condena la hechicería, el espiritismo, todas estas abominaciones, que es una abominación para Jehová, y dice, y echó las naciones delante de ti. Todas estas naciones paganas creían en todas estas hechicerías, pasaban los hijos por el fuego, los ofrecían a sus ídolos, y Dios no estaba de acuerdo con nada de esto. Seguimos leyendo Levíticos 19:26. amén. Amén. No comáis cosa alguna con sangre, no practiquéis la magia ni la adivinación. Amén. Bueno, aquí hay un no, ¿sí? No. Una restricción, no. No practiques adivinación, ni hechicería, ni agorero, ni nada de esto, ¿sí? Entonces vemos que Dios no está de acuerdo con estas cosas. Segunda de Crónicas 33:6, que alguien por favor lo busque, 33:6, y yo voy a leer Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, dentro de este grupo
¿sí? De los fornicarios, los homicidas, los idólatras, están los hechiceros, que no entrarán, ¿qué? Por las puertas de la ciudad, ¿sí? Mas los perros estarán fuera. Pero en el verso 14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos y tienen derecho al árbol de la vida, ¿sí? Sabemos que los hechiceros no van a entrar por las puertas de la ciudad o no van a comer del árbol de la vida. Entonces podemos ver que estas personas, al citar a 1 Samuel 28:13, ¿qué están haciendo? Están aprobando la hechicería. Están diciendo que Dios aprueba la hechicería, ¿sí? Porque fue Dios el que hizo venir a Samuel, que estaba en el cielo. Mira, allá baja, porque allá te está llamando la hechicera. No, recordemos que el texto bíblico dice, vi a dioses que subían de la tierra, o sea, del abismo. No era precisamente del cielo que había venido Samuel, ¿sí? Porque sabemos que era el mismo Satanás que se le había presentado, en ese momento se le había presentado al rey Saúl. Muy bien, y ya sabemos las consecuencias del rey Saúl, que digámoslo como siempre decimos, eso fue la tapa, ¿sí? Ya fue lo último, lo último que hizo Saúl, cómo desagradó a Dios de esa manera. Ya hemos confirmado que Dios no aprueba la hechicería, ¿sí? Que, y podemos seguir buscando textos bíblicos que hablen de este tema y en ningún momento Dios aprueba la hechicería. Pero estas personas, para afirmar esta herejía de la inmortalidad natural del alma, entonces tienen que citar este texto bíblico también, ¿sí? Eso lo leí yo en Google, en un estudio que vi ahí de los evangélicos, porque ellos ahí también consignan sus estudios y cómo citaron este escrito bíblico. Esto se llama espiritismo, ¿sí? ¿Sabe? Hermana, Sabemos que esto es espiritismo. Adelante, hermano. hermanita Ángela, en el texto de Segunda de Crónicas 33 que usted nos pidió que leyéramos, allí Sí. se va a citar a Ujú, Manasés, y se lo va a citar consultando a adivinos y encantadores, y se lo va a citar haciendo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Dice Segunda de Crónicas 33:1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Y comienza a mencionar todo lo que, versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y va a dar las razones a partir del versículo 3. Entre esas razones, el versículo 6 dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Y el versículo 9 dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Allí cita a Manasés haciendo lo malo y extraviando al pueblo y ujú, despertando la ira de Dios al consultar a adivinos y ujú. hechiceros, al ir a las brujas y al consultar a los muertos. Eso es una abominación para Jehová. Inclusive aquellos que creen en que el alma sigue viviendo, básicamente con esto que usted nos acaba de enseñar, pues están enseñando que Dios es hechicero también, porque Dios hace venir a los espíritus. Así es. Así es, entonces mire hasta el punto donde han llegado estas personas, ¿sí? Al citar esta abominación, ¿sí? Al citar Samuel, primera de Samuel, ¿sí? Primera de Samuel 28, ¿cierto? 28:13. Muy bien, entonces pasemos al siguiente punto. Vamos a terminar aquí de leer después de Apocalipsis 20, donde afirma de que los hechiceros, ¿cierto? Apocalipsis 20:11, no sé si ya lo leímos. Mi hermana Ángela,
Sí, Sí, hermano. ese texto ya los leímos, hermanito. Ok. Entonces aquí el pastor J.N. Andrews concluye. Entonces dice, por lo tanto, Pablo entró en el Hades al dejar esta vida. No es que él partió, ya murió y se fue a morar con Cristo. Pablo y hace una pregunta. ¿Será que Pablo encontró a Cristo en el Hades? Bueno, vemos que Cristo también fue al Hades. Él murió y fue al sepulcro. Entonces hace la pregunta. Pablo encontró a Cristo en el Hades. No sé si el hermano Jairo iba a comentar algo. Sí, hermano, acerca de Apocalipsis 22:14, en la versión que yo tengo, ¿no? Ujú. Ahí en cambio decir que guarda los mandamientos, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para Sí, tener derecho en el árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Otro veneno que tiene la Biblia ahí, ¿no? claro, claro que sí, hermano. La Sí. versión Reina Valera 1960. Sí, bueno, entonces cuando nosotros lo leamos ya sabemos que bienaventurados son los que guardan los mandamientos. Recordemos que los mandamientos ya no hay que guardarlos, según el mundo evangélico, según todo el mundo, ya no hay que guardar los mandamientos, solamente lava sus ropas y ya. Por eso le colocaron esa palabra ahí, porque eh, la ley nos salva, como dicen ellos. Sí, no es necesario guardar los mandamientos. Entonces, esto es la mano de Satanás metida aquí en las versiones, los jesuitas que, que, que imprimieron estas Biblias, le quitaron esta palabra aquí. No tienes que guardar los mandamientos para entrar por las puertas en el cielo y comer del árbol de la vida. ¿Sí? Vemos Gracias, hermana. que veneno como el que dice usted acá, hermano Jairo. Así es. Gracias, hermano. Adelante, hermano Carlos. Entonces aquí se hace una pregunta. ¿Pablo encontró a Cristo en el Hades? De hecho, no fue así. Cristo había estado en el Hades antes que Pablo, pero no estaba allí cuando Pablo entró en la silenciosa morada de los muertos. Tenemos declaraciones expresas sobre este punto. Pedro dice que David habló de la resurrección de Cristo cuando dijo, no dejarás mi alma en el infierno. ¿Sí? Bueno, aquí hay otra prueba más que el Hades se traduce como infierno, ¿sí? Que es en griego Hades. Y nos informa que en la resurrección de Cristo su alma no fue dejada en el infierno o el Hades, ¿sí? Entonces vemos que, bueno, podemos decir, bueno, o ellos dicen, ah, no, es que los malos se van para el infierno, pero Cristo, ¿por qué se fue para el infierno? Podemos decir eso. Cristo, ¿por qué se fue para el infierno? ¿Sí? Porque esa no es la morada, pues, de los impíos. No es que se van para el infierno a purgar en las llamas eternas, ¿sí? Entonces, no es coherente con lo que ellos enseñan. Cristo era un ser perfecto, ¿sí? Era nuestro amado Jesucristo. Esa profecía debía cumplirse. Él debía de ir al Seol, ir a la muerte y resucitar al tercer día. Entonces, si es así, Cristo, ¿por qué fue al infierno? Estuvo allá 3 días quemándose, como los impíos, ¿sí? Entonces, miremos que aquí se cae todo lo que ellos enseñan en cuanto al infierno, porque estamos analizando qué pasa con el que muere. Entonces ellos dicen, bueno, los impíos se van para el infierno y siguen subsistiendo allá en las llamas y siguen allá sufriendo el tormento eterno. Y los justos se van para el cielo, ¿sí? Entonces, aquí está la recompensa inmediata que ellos predican. Pero vamos a ver más adelante cuándo es que llega la recompensa, ¿sí? Entonces, sigamos aquí. Dice, no dejará mi alma en el infierno, ya lo leímos, y nos informa que en la resurrección de Cristo su alma no fue dejada en el infierno o Hades. Observa esto, no se habla acerca de su muerte, de que su alma no fue dejada en el infierno. ¿Por qué entonces podría evadirse en el sentido de que no se debería permitir que su alma entre en el Hades? A ver, si el alma
es un ente que sale de nosotros, sale del cuerpo, porque Cristo fue con su cuerpo, pues su alma al Hades. Sí, porque Cristo, su alma fue al Hades, pero no se supone que cuando nosotros morimos, esa alma sale de dentro de nosotros. ¿Sí ven? Entonces vamos a mirar de qué es el alma. No sé si los hermanos ya hayan estudiado este punto. ¿Qué es el alma? Leemos acá. El alma en hebreos es nefesh. Significa una criatura que respira o un ser que respira. En griego suele transmitir la idea de un ser vivo, persona o individuo, a la persona en su totalidad, o sea, es una persona en su totalidad, y no, digámoslo así, y no que tenga en nuestro, y no algo que tengamos en nuestro interior. O sea, y vamos a leer a Génesis 2:7. ¿Sí? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o alma viviente, como consignan en otras versiones. Fue un alma viviente. Entonces vemos que el alma es la composición de dos cosas. O sea, lo material, o sea, Dios forma al hombre del polvo de la tierra, la materia, y le da el soplo de vida. Eso es lo que conforma un alma, un ser viviente. Y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Entonces, el alma no es algo, como ellos dicen, que se desprende de nuestro ser y sale por allá a deambular, ¿cierto? Y es consciente. No. Entonces, el aliento de vida o espíritu son sinónimos. Dios forma al hombre el polvo de la tierra y procede a darle aliento de vida, o el soplo de vida, o el espíritu de vida, ¿sí? La vida que Dios le dio, dice. Y vemos que en Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Lo podíamos consignar también de esta manera. La persona o el individuo que pecare, esa morirá, ¿sí? Y en el verso 20 de Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el pecado llevará el pecado del hijo, y así sucesivamente. Explica el texto bíblico. Vemos que en Job 33:22 dice, el alma, su vida, o sea, su alma o vida, se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Entonces, aquí está hablando de el alma, ¿sí? El alma de Job. Cuando se habla de el alma se acerca al sepulcro. O sea, la persona que es un alma viviente va al sepulcro, ¿sí? También podemos analizar a Génesis 35:18. El alma es algo que sale del cuerpo, o sea, el alma no es algo que sale del cuerpo cuando morimos. Vamos a ver qué dice Génesis 35:18. Génesis, si alguien lo encuentra primero, 35:18. Bueno, aquí hay algo muy importante, y esto es un texto bíblico que muchos pueden citar para afirmar que el alma es algo que sale de nuestro cuerpo, porque en Génesis 35:18, aquí hablando de la muerte de Raquel, dice, aconteció que al salirle el alma, pues murió, hablando de Raquel, cuando tiene a su hijo, su segundo hijo, y llamó su nombre Benuní, ¿ve? Noní, mas su padre lo llamó Benjamín, hablando de Jacob, que le puso a su último hijo Benjamín. Entonces ellos citan este texto bíblico para decir que el alma se le salió a Raquel, ¿sí? Entonces aquí ellos siguen afirmando con este texto bíblico
el ser consciente después de la muerte, que el alma es algo distinto, es algo que tiene el hombre y que sale del hombre cuando muere, porque aquí dice, y aconteció que al salirle el alma, ¿sí? Pues murió, ¿sí? Entonces ellos aseguran que, bueno, vemos que aquí el profeta utiliza una figura retórica. ¿Qué es una retórica? Son herramientas lingüísticas que utilizan los profetas. Es un lenguaje que ellos utilizan porque ellos mismos no se pueden contradecir en todas las evidencias bíblicas que ya hemos dado. Entonces es una retórica que utilizó el profeta cuando dijo, aconteció que el alma, y aconteció que al salírsele el alma, ¿sí? Entonces debemos de comprender de que los profetas utilizaban retóricas que eran herramientas lingüísticas que ellos utilizaban, ¿sí? No es que el alma se le salió a Raquel y quedó por ahí consciente, ¿sí? Después de la muerte, ¿sí? Entonces vemos que la antigua filosofía griega enseñaba que el hombre, que en el hombre el cuerpo está separado del alma. Y vemos que esto es dualismo, ¿sí? O sea, el cuerpo y el alma son dos cosas distintas y que cuando el hombre muere, el alma se separa del cuerpo. Pero ya hemos visto por las evidencias bíblicas que el hombre es un alma viviente y que todas estas almas, el alma que pecare, esa morirá, ¿sí? Esa alma va a ir al sepulcro, que es la composición de cuerpo y espíritu, o el aliento de vida. Y vemos que el aliento de vida va a Dios, ¿sí? El aliento de vida va a Dios. Bueno, entonces sigamos aquí el análisis del libro. Y vamos, su alma no fue dejada en el infierno Hades. Observa esto, no se habla acerca de su muerte, de que su alma no fue dejada en el infierno, porque entonces podría evadirse en el sentido de que no se debería permitir que su alma entre en el Hades. O sea, Cristo entró al Hades sin el alma. Eso es lo que ellos están tratando de explicar, ¿sí? En lo absoluto, digamos que su alma entre en el Hades en lo absoluto, pero se habla de su resurrección, ¿sí? Que su alma no quedó allí, ¿ya? Su alma salió del sepulcro. Y esto prueba indiscutiblemente que su alma entró en esta morada de los muertos. Aquí no hay discusión. Cristo entró con su alma, o sea, o su alma entró al sepulcro, pero permaneció allí solo hasta la mañana del tercer día. Compárese con Hechos 2, 25, 31 y Salmos 16, 8, 11. No sé si los hermanos la tengan, Zoraida, Willington. Sí es importante leer estos textos, hermana Ángela, Sí, claro. para Sí, hermano. demostrar que el Señor Hechos Jesús 2:25. resucita de la tumba, ¿no? Por favor, Ujú. vuélvalos a repetir y los leemos en... Hechos 2, 25, 31 y Salmos 16, 8, 11. Bueno, voy a leer entonces Hechos 2, capítulo 25. 2, versículo 25. Primeramente, dice la palabra de Dios, Hechos 2, 25, dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Hasta el 31 o el 31? Y luego el 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ujú. Muy bien. Habla, Entonces, sí,
Adelante, hermano. hablando de la resurrección corporal del Señor Jesucristo del Hades, del sepulcro, Ujú, ¿sí? Su persona no fue dejada allí. El Señor Jesucristo resucitó en cuerpo, lo vio María, lo vieron los discípulos, apareció a más de 500 personas, ¿sí? El alma, cuando dice la Biblia que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, él está hablando de que su persona no fue ujú, dejada en el sepulcro. así El es. otro texto, hermanita, es Salmos Salmo 16, 10, 8, 8, 11. 8, 11. 8, Al Señor he Salmos puesto, 16, 8. 8, 11. Al Señor he puesto siempre ante mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Por eso se alegra mi corazón y se goza mi gloria. También mi cuerpo reposará seguro. Bueno, y aquí en esta versión dice, se goza mi alma. O sea, el ser, ese ser se goza confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Entonces aquí ya cita a Hechos 13:35. Cita a Hechos 13:35, que también nos habla del mismo tema, ¿sí? Y no permitirá que su santo vea corrupción. Vemos que Cristo resucitó al tercer día, no vio, su carne no se corrompió, ¿sí? No fue, no se, bueno, no se corrompió, ya todos sabemos que no se descompuso su cuerpo, ¿sí? Entonces vemos que Cristo también estuvo en el Seol, o como se traduce en algunas versiones, o como se traduce el griego, en el infierno, ¿sí? Vemos que Él también bajó allí, Él también estuvo allí. Dice, ¿no estaba Pablo muy decepcionado al entrar en el lugar de los muertos, al no encontrarse con Jesús allí? Pues vamos a ver qué nos responde, qué nos sigue diciendo. Adelante, hermano Carlos. No hay razón para creer que esperaba encontrarse con él en el Hades. O sea, Pablo esperaba encontrarse con Cristo en el Hades. De hecho, hay un excelente testimonio para mostrar que él separaba una ocasión muy, que él esperaba una ocasión muy diferente para, para el encuentro con Cristo. Pero no hubo tristeza ni desilusión para Pablo en el Hades. Es un lugar donde no hay conocimiento. Entonces vemos, y aquí podemos buscar a Eclesiastés y a Salmo 146. Dice, pero no hubo tristeza ni desilusión para Pablo en el Hades. ¿Sí? ¿Y qué nos dice Eclesiastés? ¿Por qué? Porque es que en el Hades ya no hay conciencia. ¿Sí? Allí no hay, no pasa el tiempo, allí no hay aburrimiento, allí no hay nada, porque el que se muere ya nada sabe, ¿sí? Entonces, vamos a leer qué nos dice Eclesiastés 9:10. Amén. Todo lo que tenga, venga a la mano para hacer. Hazlo con toda tu fuerza, porque en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. Así es. Entonces podemos ver que como muchos dicen, ay no, es que mi madrecita ya se murió, entonces ya está en el cielo cuidándome y se está dando cuenta de todo lo que yo hago y me mandó tales y tales bendiciones y bueno, este premio lo recibí porque ella me lo mandó, ¿sí? Entonces, mire que allí no hay ya conciencia de nada, ¿sí? No nos estamos dando, o sea, la persona que muere no se da cuenta de nada, porque vamos a leer más adelante que la muerte es comparada con un sueño. ¿Y acaso nosotros cuando estamos dormidos nos damos cuenta de algo, somos conscientes de algo? ¿Sí? Salmos 146:4. Los que entran allí no tienen pensamientos. Dice, ¿y qué dice el Salmo 146? Dale su aliento, vuelven a la tierra. En ese mismo día perece sus pensamientos. En ese mismo día.
perecen sus pensamientos, sale su aliento. Aquí hay un punto muy importante. El alma es la composición material y el aliento de vida. Eso es lo que conforman un ser, un alma viviente o un ser viviente. Sale el aliento, no es un ente que sigue viviendo después de la muerte y sigue dando cuenta de todo, sino que es el aliento de Dios. Ese aliento va a Dios y vuelve a la tierra, ¿sí? De donde salió. Entonces perecen sus pensamientos. Allí ya no hay memoria de nada, no recordará nada, ya no tendrá pensamientos, ¿sí? No se dará cuenta de nada. Todo es silencio. Hermana Ángela, Sí, hermano. pues yo ahí entiendo que dice, pues sale su aliento y vuelve. ¿El aliento de quién lo dio? Pues lo dio Dios, ¿cierto? Claro, el aliento lo da Dios. Entonces vuelve a Dios. Aquí dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, ¿no? A la tierra vuelve el Sí, cadáver. el Que cuerpo, sí, no hay que exactamente. explicar eso bien esa parte, hermana, porque no. Ujú. Sí, Sí, claro, hermano. el Sí, que gracias, vuelve a la hermano. tierra es el cuerpo, y el Claro, aliento sí. que dice en otro texto que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve Ajá, al polvo, ¿no? claro. Sí, lo Entonces, material vuelve a la tierra. Sí, sí, hermano Carlos. entonces, No gracias, sé hermano. si va a hablar el hermano Carlos. Bueno, sí. El No, aliento de hermanita, vida, no, no, sí, no, no, claro. tranquila, siga con confianza. Aquí nomás estoy señalando los otros dos párrafos que vamos a alcanzar hasta las 6. Siga. Bueno, sabemos que el aliento de vida, como dice el hermano Jairo, el aliento de vida vuelve a Dios, sí, que lo dio. Pero el cuerpo, ese cuerpo material que tenemos, se va al polvo nuevamente, ¿sí? Va a la tumba, ¿sí? Entonces, para que dejar esto muy claro, todo es silencio, oscuridad, sueño y descanso. Los malvados en muerte en ella, callan, ¿sí? Los malvados callan, no van a estar gritando en las llamas eternas, quejándose ahí de los dolores ahí indecibles, no. Perdón, Y hermana, pues, vuelvo e insisto en el mismo texto, ¿no? Perdón que sea insistente ahí. Entonces dice, pues sale el aliento y vuelve, o sea que el aliento vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra, ¿no? Entonces, el sí, alma se así. compone del polvo y del aliento de vida. Entonces, ahí se Ajá, descompone ajá, el alma. Entonces, ya ahí no existe alma porque el alma somos cada uno de nosotros, ¿no? Cuando uno exactamente, muere, el aliento va, de vida va a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra y se descompone. Ahí ya no existe el alma. exactamente, porque el alma es la composición de materia y Ese- aliento de Esa vida, es que la es lo que la da confusión que Dios. tienen inclusive los mismos adventistas. Mucha gente tiene la confusión con el cuento del Ajá, alma. exactamente. Y fue por eso ese principio lo podemos encontrar en Génesis 2:7, ¿sí? Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Ese alma va al sepulcro. No es que el alma sale y se desprende de él y es consciente después de la muerte. No, ese aliento de vida no es consciente. Va a Dios, pero no es consciente. Entonces, eso es lo que tenemos que aclarar, eso, ¿sí? ¿Qué nos dice Salmos 31:17? Señor, no sea yo avergonzado, ya que te invoque. Los impíos sean avergonzados y queden mudos en el sepulcro. Bueno, entonces vemos que aquí los impíos están mudos en el sepulcro, ¿sí? Ahí no hay sufrimiento, no hay llamas eternas, ahí están mudos. Llegará el momento que resucitarán, como lo dice Apocalipsis 20, ¿sí? Que ilustra ahí la resurrección de los impíos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dios.
y ni siquiera se acuerdan de aquel a quien han entregado su vida para honrar. Entonces, si los justos, como dicen ellos, van al cielo y están alabando a Dios, aquí están contradiciendo este texto bíblico, ¿sí? Porque los justos allá no alaban, los vivos alabamos a Dios, ¿sí? Los que estamos en obediencia, obedecemos a Dios, actuamos, hacemos las cosas bien, tratamos de hacer todo bien, alabar a Dios, sí, glorificar el nombre de Dios, estudiar la palabra de Dios, pero cuando morimos ya no lo hacemos ni alabamos a Dios. Así que los justos no van al cielo y están allá alabando a Dios, ¿sí? El mismo texto bíblico lo dice. Dice, pero bueno, vamos a leer estos textos bíblicos que es importante también leerlos. Salmos 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el sepulcro. ¿Quién te lo hará? Ajá, exactamente. ¿Acaso los muertos que están en el sepulcro alaban a Dios? No, ¿cierto? No, no. No van a hacer eso. Isaías 37:10-19. El que lo tenga, por favor, lo puede leer. Mm. Isaías 37. Diez. Bueno, no concuerda este texto bíblico, entonces no lo vamos a... Isaías 37:10-19 no concuerda. Vamos a ver si el 19 concuerda. No, no concuerda. Bueno, entonces vamos a seguir. Salmo 115:17. No sé si alguien lo tiene. Que nos concuerde aquí con el Salmo 115:10. Tampoco concuerda. Entonces sigamos. Pero cuán triste y oscura era para Pablo esa prisión, y cuánto tiempo y cuán lúgubre fue su confinamiento en ella. Bueno, hace la pregunta, ¿será que Pablo se entristeció en esa prisión? Y bueno, y le pareció aburrido ese confinamiento, ¿no? Porque ya sabemos lo que hemos leído acá, que en la muerte no hay memoria, no hay un tiempo, no alcanzamos a percibir un tiempo ahí, ¿sí? Para los vivos la tumba puede ser oscura y fría, y el periodo de espera puede parecer largo y tedioso, pero no así para los durmientes silenciosos en su tranquilo descanso. No hay lapso de tiempo para aquellos cuyos pensamientos han perecido. No hay tristeza para aquellos que no saben nada. Eclesiastés 9:5. No puede haber nada tedioso, ni angustioso, ni desagradable para los que se encuentran en el Hades. De hecho, no Leo, puede haber tiempo para ellos. Sí, leo el hermano. 9. Sí. Eclesiastés 9:5. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga hasta su memoria queda en olvido. Su memoria queda en el olvido. Así es. De hecho, no puede haber tiempo para ellos en absoluto. O sea, el tiempo no va a pasar, no se van a dar cuenta del tiempo, no les va a parecer un largo tiempo ahí en la tumba, no, porque no son conscientes de nada. Es un átomo de tiempo, como abrir y cerrar de ojos. Más bien es simplemente un espacio en blanco para la persona que muere. Esto está demostrado por hechos de ocurrencia frecuentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver varios casos que
O sea, aquí vamos a ver un caso que cita aquí el hermano J.N. Andrews. Adelante, hermano. Dice, los hombres reciben golpes en el cerebro que destruyen el poder del pensamiento. Permanecen en esta condición a veces durante meses. Cuando se restaura la conciencia, el pensamiento comienza en el mismo punto en el que se suspendió. Y vamos a seguir leyendo qué es lo que quiere decir aquí el hermano. Un oficial herido en batalla y que permaneció meses sin pensarlo, cuando fue despertado en una operación quirúrgica, se levantó de la cama a terminar la orden que estaba dando cuando fue abatido. Entonces, hay personas que sufren esos golpes o esos accidentes y estaban haciendo alguna obra, algo, y cuando se despiertan les parece que pasó un segundo. Entonces se despiertan a seguir la obra que estaban haciendo. Esto muestra que para aquellos que no tienen poder de pensamiento, el tiempo está aniquilado. Los muertos no tienen poder de pensamiento, así que el tiempo para ellos no pasa, ¿sí? Para Esteban, que se quedó dormido mientras contemplaba la gloria del cielo, será para él lo mismo como si un momento de demora hubiera entrado en él. Cuando él resucite, a Esteban le va a parecer que fue un segundo que estuvo dormido, ¿sí? Y lo mismo ocurre con muchos cristianos que han tenido vistas arrebatadoras del cielo en la hora de su muerte. Nunca les parecerá como si el cielo hubiera desaparecido de su vista, ¿sí? Nunca, porque ellos durmieron con esa vista arrebatadora, con esa visión, digamos, arrebatadora, y cuando resuciten, pues nunca les va a parecer que lo dejaron de ver, ¿sí? Al guiñar, dejamos de contemplar lo que tenemos ante nosotros. Desaparece de nuestra vista, pero ni siquiera notamos la desaparición del objeto. Tal es el sueño de la muerte. Para quien duerme es un átomo de tiempo imperceptible del que no puede tener en cuenta. ¿Sí? ¿Hay alguna evidencia de que Pablo no esperaba, no esperaba estar con Cristo hasta adelante, hermano? Hasta la resurrección. O sea, ¿hay alguna evidencia de que Pablo no creyera que en la resurrección es cuando iba a estar con Cristo, no en su muerte? Juzgue por usted mismo a la luz de la palabra como las siguientes. Si como hombre he peleado con bestias en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no se levantan? ¿Sí? O sea, ¿qué aprovecha para nosotros si no va a haber resurrección? ¿Sí? Pero, pero es que acaso no nos vamos para el cielo cuando morimos. ¿Para qué necesitamos resurrección? Bueno, lo estoy diciendo de manera para confrontar a los que enseñan esto. ¿Sí? Dice, ¿de qué aprovecha si los muertos no se levantan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Sí? Porque eso es lo que dicen muchos hoy en día. Mira, en la muerte llega todo. Ya, hagamos lo que sea, que ya cuando muramos, pues ya morimos y listo, y ahí termina todo. ¿Sí? Entonces estaríamos pensando como los impíos, ¿de qué sirve que obedezcamos a Dios? ¿De qué sirve que suframos por amor a Cristo si no tenemos una recompensa en la resurrección? Entonces aquí Pablo está afirmando de que la recompensa es en la resurrección de los justos, que sí, en la resurrección va a haber una recompensa para los justos. Entonces aquí Pablo está afirmando lo contrario de lo que están diciendo, partir y estar con Cristo. Él murió y se fue a morar con Cristo. ¿Sí? Dice, si Pablo entró al cielo muriendo y por ese evento fue tomado para estar con Cristo, donde hay plenitud de gozo,
¿No fue esto de alguna ventaja para él? ¿No era mejor que Pablo muriera y se fuera para el cielo? ¿Sí? Pero es que Pablo dijo, ¿qué esperanza tenemos si no hay resurrección? Pablo estaba hablando de una resurrección, esa era la esperanza, la esperanza que tenemos todos los fieles es que vamos a resucitar cuando Cristo venga. Entonces, ¿para qué quería Pablo la resurrección si ya se iba a ir para el cielo, a gozar las dichas eternas al lado de Cristo Jesús, ya se iba a reunir con él? ¿No fue esto de alguna ventaja para él? Sí, dice, supongamos que nunca fuera a haber una resurrección. ¿No debería el alma inmortal de Pablo, si la tuviera, en la felicidad del cielo, buscar algo para compensar su vida portadora de luz? De hecho, lo haría si entrara en la presencia de Cristo al morir. Sin embargo, sin resurrección. Pero él indica claramente que si no hubiera resurrección no había recompensa. Entonces Pablo aquí estaba diciendo, mira, para que haya una recompensa debe de haber resurrección. Pablo no estaba diciendo que iba a morir y se iba a ir para el cielo de una, a reunirse con Cristo. La esperanza de él era la resurrección de los justos. Eso es una prueba decisiva de que no sabía nada de la entrada en la ciudad celestial por la puerta de la muerte. Entonces, él no estaba afirmando que por la muerte él iba a entrar al cielo, ¿sí? De hecho, si hubiera tenido tal idea, en lugar de hablar de la muerte inmediata como algo triste, si no hubiera resurrección más allá de ella, habría dicho. O sea, si Pablo no hubiera creído en la resurrección y que ahí es donde íbamos a recibir la recompensa, le hubiera dicho a todos sus hermanos, ánimo hermanos, mañana moriremos y eso nos conducirá a la presencia de nuestro Señor. Les hubiera dicho a todos los hermanos eso. Sus palabras transmiten en todos los aspectos la idea opuesta. ¿Y cuál es la idea opuesta a esta palabra que se acaba de consignar acá? Ánimo, hermanos, que mañana moriremos y eso nos conducirá a la presencia del Señor. La idea opuesta es que Pablo creía que el momento de reunirse con Cristo es en su segunda venida, en la resurrección de los justos. ¿No hubo algún momento en el que Pablo esperaba liberación y recompensa? ¿Fue el día de la muerte o de la venida de Jesús? Hace dos preguntas, ¿sí? ¿No hubo algún momento en el que Pablo esperaba liberación y recompensa? Entonces hace una pregunta, ¿fue el día de su muerte o el día de la venida de Jesús? Claro que sí, es en la venida de Jesús. Y así lo consigna él en los otros textos bíblicos que vamos a leer. Quizás nos quede por ahí 10 minuticos para leer las evidencias y ya para dar por terminar. Eh, ya el PDF nos queda faltando un poco para terminar. Adelante, hermano Hermanita Carlos, Ángela, vamos a leer. Sí, hermanita Ángela, yo quisiera que se tomara el próximo sábado la hora de la clase bíblica para terminar el estudio y detallar, ¿no? Hemos avanzado hasta aquí con un buen número de textos bíblicos y de eso se trata, ¿no? De que es una clase bíblica. Entonces, quizás el próximo sábado podríamos avanzar en este tema muy interesante, bien fundamentadito como lo ha sido presentado. Pienso que por ahora podría ser, haga la conclusión, hermanita, si los hermanos tienen algún aporte o algo, hacerlo y terminar, ¿no? bueno, sí, me parece muy buena idea porque es importante y quizás podamos ahondar más y recoger más evidencias sobre este tema porque sabemos que esto es un tema muy extenso porque envuelve muchos factores, ¿sí? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Sí? ¿Qué conforma el alma? ¿Qué es el infierno? La inmortalidad, o sea, cuándo se va a conceder la inmortalidad? Todavía nos falta analizar muchos escritos sobre esto, sobre la inmortalidad. O sea, ¿cuándo es que Dios nos la va a conceder? ¿Y a quiénes la va a conceder? ¿Y quién es el único ser inmortal? Entonces,
todo esto vamos a leer las evidencias, como dice el hermano, para no correr y es bueno que quede esto claro para que hagamos el segundo tema y podamos seguir reuniendo más textos bíblicos, más información en cuanto a esta importante doctrina y que sabemos que, como lo dice la profeta, son los dos errores capitales, ¿sí? En los últimos tiempos. Vemos que va a haber muchos milagros, se van a realizar muchos milagros. Las personas, los familiares muertos, van a aparecer a sus familiares vivos. Esto es espiritismo. Esto también, con esto comprueba la persona de que, bueno, mi madre se murió hace 50 años o hace 20 años y se me apareció, o sea que mi madre siguió viviendo. Esto hace parte de la inmortalidad que se predica hoy en día, ¿sí? Pero sabemos que esto es espiritismo y que esas apariciones no son precisamente nuestros familiares, sino es Satanás, ¿sí? Que hace las veces de ese familiar que ya falleció hace muchos años. Entonces, sí, hermano, muchas gracias por la sugerencia y bueno, sí, sí es bueno que continuemos con este tema la próxima semana para que a todos nos quede muy claro y que nuestros hermanos pues tomemos todos los apuntes, las notas respectivas en sus libretas y podamos comprender bien este tema para podérselo compartir a otras personas. Vamos a concluir con una oración. Vámonos de rodillas. Oremos. Cariñoso y eterno Padre Celestial, en esta tarde usted nos ha dado este gran alimento espiritual. Gracias, Señor, porque has prometido que la luz, el conocimiento va a ir en aumento. Y nos has proporcionado por medio del espíritu de profecía y la palabra de Dios y estos estudios que nuestros hermanos antepasados hicieron, nuestros pioneros fieles que consignaron todos estos maravillosos estudios, que nos hicieron esta tarea de dejarnos estas citas bíblicas. Y además tenemos su santa palabra, en la cual nos vamos instruyendo cada día. Por eso le suplicamos que cada día nos regales más sabiduría, más conocimiento, que ese conocimiento lo podamos impartir con otras personas que aún no han sido enseñadas, que están recibiendo cada día de errores, el vino de Babilonia, que las personas sinceras que están buscando la verdad podamos encontrarlas en nuestro camino y poderles ilustrar estas preciosas verdades. Dirígenos, Señor, en esta otra semana que va a comenzar. Llévanos a hacer tu divina y santa voluntad. Y también le agradecemos por este día que nos has regalado. Nos hemos maravillado en su santa palabra. Hemos aprendido un poco más en el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has escogido como pueblo fiel, porque nos has permitido salir de esta organización donde están aceptando cada día nuevos errores. Bendice a todas las personas que se encuentran todavía allí y en las otras organizaciones religiosas que conforman Babilonia, para que cada uno de ellos usted los lleve a buscar la verdad por ellos mismos. Díselos a todos, bendice a todos nuestros hermanos, fortalécenos en la fe a cada uno de ellos, los que estén delicados de salud. Te suplico, oh Padre eterno, que ponga sus manos ahora sobre cada uno de ellos. Dirígenos, Señor, quédate con nosotros, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Agradecemos a la hermanita Ángela y a los hermanos que han participado en este estudio para la gloria de Dios. Y bueno, confiamos en que hoy fuimos mejor fundamentados en este tema
para desenmascarar el engaño de que los muertos cuando mueren siguen viviendo. Hermana Ángela, muchas gracias. Los hermanos también que participaron, muchas gracias. Dios los bendiga en esta semana que va a iniciar. Y bueno, con la ayuda de Dios, volvemos el lunes para la honra y gloria de Dios. Amén. Amén.